Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Y es que en este vídeo vamos a hablar de la terrorífica historia que se esconde detrás de la famosa película de terror conocida como El exorcismo de Emily Rose. Y es que efectivamente este film está inspirado en una historia real, concretamente en las trágicas vivencias de Anneliese Michel, una joven alemana que fue sometida a múltiples exorcismos ya que creían que estaba poseída por al menos 6 demonios. Pero antes de empezar, si os gustan mis vídeos, suscribíos al canal, dejad un like y compartid este vídeo si es que os ha gustado, ya que de esta forma me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido como este y yo os estaré eternamente agradecida. Quería aclarar también que si escucháis algún ruido por aquí de fondo, no es nada paranormal, no es nada extraño, o si veis también igual alguna sombra por aquí, es que estoy grabando al lado de Tokio y si no sabéis de qué estoy hablando, significa que no me seguís en mis redes sociales, así que os las voy a dejar por aquí por pantalla y también en la cajita de información para que vayáis a seguirme si gustáis, que por ahí publico contenido muy interesante. Y ahora sí que sí, dicho esto, vamos con lo que importa. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, ya sabéis, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer la verdadera historia detrás del exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michel nació en Liebfing, Alemania, el 21 de septiembre del año 1952. Sus padres, Joseph y Anna Michel, eran muy católicos y acudían a misa al menos 2 veces por semana, siempre acompañados por sus 3 hijas, a las que educaron de una forma muy rígida y estricta, especialmente su madre, que creía que la única forma de redimirse de los pecados era a través del dolor. Anneliese creció tratando de complacer siempre a su madre, convirtiéndose en la niña buena que ella quería que fuese. Mientras el resto de niños de su edad se divertían y trataban de rebelarse, ella dormía sobre una losa de piedra para expiar los pecados de los drogadictos que vivían en la estación de tren local. Sus primeros años de vida transcurrieron de forma normal, dentro de las circunstancias que ya hemos mencionado. Sin embargo, en el año 1968, cuando contaba con 16 años de edad, afloraron sus problemas de salud. Sufría convulsiones, caminaba aturdida como si estuviera en trance y también se desmayó en algunas ocasiones. Finalmente, los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal es una afección neurológica crónica que provoca episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro, lo que causa síntomas como convulsiones, pérdidas de memoria y alucinaciones visuales y auditivas. Anneliese fue inmediatamente puesta bajo tratamiento, aunque cabe decir que este no consiguió aliviar sus síntomas, que cada vez se manifestaban con mayor intensidad, provocando que su estado de salud se deteriorase muy rápidamente. Pasó de ser una chica dulce, introvertida y cariñosa a atacar, insultar e incluso morder a algunos miembros de su familia. Fue tratada por diferentes médicos que le recetaron distintos tratamientos e incluso llegó a estar ingresada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. Sin embargo, su situación no mejoró. Cuando le dieron el alta, su estado era todavía peor, ya que Anneliese había desarrollado un cuadro de depresión severo por no saber lo que le estaba pasando y por no poder continuar con sus estudios en la universidad, donde se formaba como pedagoga. Anneliese empezó a despreciar y querer destruir todos los símbolos religiosos, imágenes, rosarios, crucifijos, etc. A esta conducta se le sumaron las voces que ella escuchaba en su cabeza y que le decían que se quitara la vida. Además, era capaz de gritar durante días, comía carbón e insectos y se bebía su propia orina.
Se dice que en una ocasión le arrancó la cabeza a un pájaro con su boca y que durante 2 días se escondió debajo de una mesa y ladró como un perro. Además, también se automutilaba, se desvestía, se orinaba en el suelo, etc. Joseph y Anna Mitchell estaban completamente desesperados y al no poder encontrar una explicación racional de lo que estaba sucediendo y viendo que el tratamiento médico no estaba dando resultados, dedujeron que su hija estaba siendo poseída por algún demonio. Por lo tanto, no dudaron en dejar de lado este tratamiento médico y solicitar la ayuda de la Iglesia, aunque hay quien dice que la suspensión de sus medicinas se produjo cuando el cura lo recomendó, ya que, según él, interfería con el ritual de exorcismo. Anneliese era una chica amable, cariñosa, dulce y obediente, pero cuando estaba poseída era algo antinatural, algo que no puedes explicar. Declaraciones de Anna Mitchell, madre de Anneliese. Algunas fuentes mencionan que estos síntomas que acabo de mencionar, como la aberración a los objetos religiosos, se produjeron después de que las primeras solicitudes de exorcismo fueran rechazadas, ya que el párroco que fue a evaluar la situación de Anneliese no vio los síntomas típicos o los síntomas claros de que estuviera poseída, como serían, por ejemplo, la aberración a estos objetos religiosos o la fuerza descomunal, y fue a partir de este momento cuando Anneliese los desarrolló. Se cree que porque sus padres inconscientemente la sugestionaron. Sea como fuere, la petición de un exorcismo para Anneliese fue rechazada por la Iglesia hasta en 3 ocasiones, pero en el año 1975 el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, hizo caso a las plegarias de los Mitchell y aprobó la realización del ritual, con la condición de que se llevara a cabo en absoluto secreto. Lo que Anneliese no sabía es que el calvario que viviría durante los siguientes meses sería aún peor que su terrible enfermedad. Los encargados de llevar a cabo este exorcismo fueron el padre Arnold Renz y el párroco Ernst Alt. Ellos decidieron realizar 2 sesiones semanales de una duración aproximada de 4 horas, y así lo hicieron durante varios meses, sumando un total de 67 exorcismos que fueron íntegramente grabados en vídeo. Según sus investigaciones, la chica estaba poseída por al menos 6 demonios: Lucifer, Caín, Nerón, Judas Iscariote, Adolf Hitler y Valentin Fleischmann. Durante las sesiones, Anneliese era encadenada a la pared, ya que supuestamente desarrollaba una fuerza sobrehumana que únicamente podía ser contenida de esta manera o si la joven era sujetada por 3 grandes hombres. Además, la dejaban sin comer, beber o dormir, aunque finalmente dejó de hacerlo por voluntad propia, y llegó a romperse las rodillas debido a 600 genuflexiones que realizó obsesivamente durante uno de los exorcismos. Anneliese decía que rostros malignos la observaban y la llamaban, y que los demonios que estaban dentro de su cuerpo se peleaban por controlarlo. Además, los testigos de estos exorcismos, que eran familiares, amigos y vecinos de la familia, aseguraban que ella gruñía, hablaba en otras lenguas y con una voz que no era la suya. Se dice que llegó a mencionar algo de morir para expiar los pecados de los jóvenes descarriados de la época y de los sacerdotes apóstatas de la Iglesia moderna. Welches noch? Das sag ich Ihnen nicht. Im Namen Jesu. Nein! Nein! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Ja, deshalb noch ohne dich! Santa Mariana. Ja, das ist von Ihnen. Dir könnt's auch nicht, mach das hinaus! Scheiß durch, was die doof schreien, nicht. Nein! Sie Drecksau, sie Verflucht! Das ist unnehmbar und grausam ist! Grausam! Sie Drecksau, sie Verfluchte! Der das ganze Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Todesbringenden Maria, sagt die Wahrheit.
Además de esto, sus padres aseguraban que en la casa había un ambiente muy extraño. Sombras oscuras pasaban corriendo junto a la habitación de su hija y durante las sesiones de exorcismo las ventanas se rompían y los crucifijos se giraban sin aparente motivo. El último exorcismo se llevó a cabo el 30 de junio del año 1976 y para este momento el estado de Anneliese era deplorable. A sus 23 años estaba desnutrida y deshidratada. Pesaba tan solo 30 kilos. Además padecía una neumonía que le provocaba mucha fiebre y tenía heridas por todo su cuerpo, ya que se cortaba con diferentes objetos y hasta con sus propias uñas. Finalmente, su cuerpo no resistió más las extremas condiciones en las que se encontraba y la intensidad de los rituales a los que era sometida y terminó perdiendo la vida al día siguiente, el 1 de julio del año 1976. Antes de perder la vida, le dijo a su madre que tenía mucho miedo y que rogaran por su perdón, ya que Lucifer estaba muy cerca. Los exorcistas informaron del fallecimiento de Anneliese al día siguiente y la joven fue enterrada en el patio de su propia casa. Cuando se descubrió lo que había sucedido, el caso conmocionó al país entero y se inició inmediatamente una investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos. Los padres de Anneliese y los párrocos involucrados fueron acusados de homicidio negligente. De acuerdo a las pruebas forenses y a los resultados de la autopsia, Anneliese falleció de una severa malnutrición. Según los expertos, si los acusados la hubieran alimentado a la fuerza una semana antes de su fallecimiento, la joven podría haberse salvado. Su hermana llegó a declarar en el juicio afirmando que Anneliese no quería ser tratada ni internada en un centro, ya que de esta forma la obligarían a comer y los demonios que ella tenía dentro no se lo permitían. Además, los abogados defensores trataron de presentar como prueba las 42 horas de grabación de los exorcismos. Con esto lo que pretendían era demostrar que la joven efectivamente estaba poseída. En estas grabaciones podían escucharse extraños diálogos entre supuestamente dos demonios que discutían sobre cuál debía ser el primero en abandonar el cuerpo de Anneliese. Uno de estos demonios se hacía llamar a sí mismo Hitler y hablaba con acento extranjero. Además, también podían escucharse voces diferentes pero simultáneas emitidas por Anneliese, que además hablaba en diferentes lenguas que, teóricamente, desconocía. Hay fuentes que dicen que no se permitió que estas grabaciones fueran utilizadas como prueba en el juicio. Sin embargo, muchas personas pudieron ver los vídeos. Además, había testigos, familiares, vecinos, que decían haber presenciado cosas muy extrañas en los exorcismos a las que no podían encontrar explicación racional. Los psiquiatras que declararon ante el tribunal afirmaron que todo esto podría haber sido fingido y aseguraron que este caso se trataba de una clara inducción doctrinaria y no de una posesión demoníaca, es decir, que los propios curas alimentaron la conducta psicótica de la joven, lo que produjo, junto a su trastorno ya diagnosticado, que empeorasen sus síntomas y ella aceptase que estaba poseída. Finalmente, tanto los padres de Anneliese como los párrocos implicados en el exorcismo fueron declarados culpables de homicidio involuntario por negligencia y omisión de primeros auxilios. Fueron condenados a 6 meses de prisión, suspendidos después del pago de una fianza, y 3 años de libertad condicional. Al leer el veredicto se incluyó la opinión de la Corte, que decía que los implicados deberían haber ayudado a la víctima prestándole la ayuda médica y el tratamiento que necesitaba. Sin embargo, al recurrir a supersticiones, lo que hicieron fue empeorar sus condiciones y provocarle la muerte. Hay algunas fuentes que dicen que los padres no llegaron a ser condenados porque, según la Corte y amparándose en la ley alemana, ya habían sufrido bastante. Sé que hicimos lo correcto porque vi las heridas de Cristo en sus manos. Ella llevaba estigmas y eso era una señal de Dios de que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados. Declaraciones de Anne Mitchell, madre de Anneliese. Una comisión de la Conferencia Episcopal Alemana concluyó más tarde que Anneliese Mitchell no estaba poseída. Sin embargo, los creyentes siguieron apoyando la versión de la posesión demoníaca y muchos de ellos pensaban que su cuerpo no encontraría la paz ni siquiera después de la muerte.
En el año 1984, obispos alemanes solicitaron a Roma que revisara el rito del exorcismo a la luz del caso Mitchell. Aunque sus recomendaciones no fueron adoptadas, el Vaticano realizó una actualización del rito en el año 1999, la primera desde el siglo XVII. Entre las modificaciones destaca la necesidad de que los exorcistas también tengan entrenamiento médico. En cierto momento, una monja carmelita llegó a decir a Joseph y Anna que había tenido una visión del cuerpo de Anneliese y que éste permanecía incorrupto. Sin embargo, 11 años y medio después de haber sido enterrada, el cuerpo fue exhumado para una segunda autopsia, que demostró que éste presentaba los signos normales y naturales de corrupción, es decir, la descomposición debido al paso del tiempo. En el año 2005, los Mitchell concedieron una entrevista en la que aseguraron que su hija efectivamente estaba poseída por 6 demonios y que falleció a causa de esto. También dijeron que al morir, su cuerpo se había liberado por fin. Todas las pruebas presentadas durante el juicio y los informes de las 2 autopsias no fueron suficientes para impedir que los creyentes siguieran pensando que Anneliese fue una heroína que luchó contra las fuerzas demoníacas. Muchos de ellos seguían creyendo que su cuerpo no iba a encontrar la paz después de la muerte y su tumba, a día de hoy, sigue siendo un lugar de peregrinaje. El exorcismo de Anneliese Mitchell se considera uno de los exorcismos más documentados de la historia y sus registros se han hecho públicos y se pueden ver en algunas páginas de internet. Si queréis mi opinión, yo realmente pienso que Anneliese no estaba poseída. Creo que todo lo que pasó fue una consecuencia de su trastorno, la epilepsia y la depresión y probablemente algún otro que no le llegaron a diagnosticar porque sus padres dejaron de acudir a la medicina tradicional, dejaron de llevarla a médicos y dejaron de llevarla a revisiones. Por lo tanto, pienso que efectivamente este fue un caso de inducción doctrinaria, de sugestión, que se agravó mucho más por las creencias religiosas de la familia. Pero como ya digo, esto es solo mi opinión y cada uno es libre de pensar lo que quiera. Aún así, este caso me parece súper interesante y fue en su momento muy controvertido, con opiniones muy dispares entre la población. Y hasta aquí ha llegado la historia que se esconde detrás de la película El exorcismo de Emily Rose. Este ha sido el caso de Anneliese Mitchell, la chica que murió por estar supuestamente poseída por 6 demonios. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribíos al canal, dejad un like y compartidlo para ayudarme a seguir creando contenido como este. Recordad que también podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, y que, si os habéis quedado con ganas de más, podéis echar un vistazo a estos vídeos que os dejo por aquí. Por mi parte, y como siempre, os dejo todas las fuentes consultadas en la cajita de información. Y dicho esto, yo me despido. Hasta la próxima historia.